Buenas tardes para todos ustedes. Soy el sargento primero en uso en Retiro Delgado y trabajo como asesor en el área de costos del Departamento de Planeación, directamente en la Dirección de Planeación Presupuestal. Vamos a tocar hoy el tema de lo que es el costo del ciclo de vida. Es muy coloquial, muy cultural, que a esto se le conoce más como el tema de calculadoras. Históricamente, como tal, el costo de ciclo de vida es una adaptación que tuvo el ejército en el año del 2013 de la parte civil, porque el costo de ciclo de vida, hablando en términos de economía en la parte civil, pues se determina desde que se programa la creación de cualquier artículo hasta la disposición final, que es la venta y la utilidad en términos económicos que me deja el proceso de la invención de un artículo. Nosotros, como tenemos acá un presupuesto que lo determinamos como un gastar con una anualidad, entonces pues tuvimos que adaptarnos a unas variaciones desde la parte civil a la parte de nosotros dentro de un presupuesto que es entregado cada año al ejército. Se hicieron esas adaptaciones desde el 2013 y se comenzaron a hacer unos procesos en el cual se comenzó a ver que esta herramienta era eficaz dentro de una metodología aplicable, más aún que pues comenzaron unos años en los cuales el presupuesto comenzó a tener una tendencia bajista. Entonces pues era necesario una serie de cursos de acción para tratar de ser más eficientes en el gasto del recurso. Entonces surge esta herramienta y muchas más, pero en sí la herramienta comenzó a tomar forma y fuerza, fue en el 2014, con el proceso que el ejército inició con la reestructuración y transformación del ejército. Se hizo el primer ejercicio grande, que fue costear todas las capacidades del ejército con una proyección al 2030. Este fue el gran paso y en ese momento nos dimos cuenta de que la herramienta funcionaba, que era vital y que se debía llevar a cabo en todos los procesos que nosotros tenemos. Es allí donde nace como tal que la herramienta se ponga a funcionar o se ponga en uso, teniendo en cuenta cada una de las adquisiciones que el ejército en ese entonces hacía. Para ese entonces, como tal, dentro de lo que ustedes ahora son la dirección de IGED, prácticamente existía una pequeña parte, pero más que todo, ni siquiera habían proyectos totalmente estructurados. En ese entonces se tenía como tal que los proyectos, primero que todo, se hablaba de unos proyectos recurrentes. Era una gran bolsa muy abierta, donde, por ejemplo, yo podría citar que había una bolsa que se conocía como adquisición de armamento y ahí entraba totalmente todo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. El problema de todas esas bolsas es que prácticamente llevan más de 20 años, o sea, que en cuanto a la metodología de un proyecto que pues, tiene que ser cuantificable, medible, que debe tener un principio, un desarrollo y un final, pues realmente eso no existía. Entonces, a partir de 2015 y 16 es que se comienza a trabajar con esto y se crea como tal o se le dan todos estos valores a la dirección de IGED, donde ya comienza a trabajar con una metodología. Y como ustedes bien saben, dentro de la metodología existe una parte pues, que es el estudio de mercado, donde se dan todas estas estimaciones de costo. En ese momento es que el costo de ciclo de vida comienza a ser parte de su metodología en la generación y estructuración de los proyectos. Entonces, desde ese entonces es que comienza como tal el ciclo de vida e inicia todo este proceso a partir de la planeación de los bienes y servicios de la fuerza. Esto incluye todas las fuentes, funcionamiento, inversión, OCSE, IANEL, 413, 333, todas las fuentes, sin importar la fuente como tal, la generación de este estudio de ciclo de vida se realiza para cada uno de estos.
Entonces, en este momento era como un abrir de bocas para saber de dónde viene esta herramienta y por qué se implementó dentro del ejército. La herramienta prácticamente, como les dije anterior, dentro de esa historia, nos permite saber desde la planeación los costos de adquisición de todos los bienes y servicios, de la operación, mantenimiento hasta la disposición final. Lo que le da unas herramientas a nuestros jefes para identificar si realmente es viable la adquisición de un bien y servicio o de una plataforma o de una serie de equipos en los cuales nosotros queremos o planeamos adquirir. Pues acá en esta ayuda que tenemos ciertos pasos, los definimos nosotros dentro de acá de la dirección de costos como el análisis del costo de ciclo de vida. Realmente, cuando ustedes hablen ese formato de Excel, yo le llamo formato Excel porque no es otra cosa, la herramienta como tal, usted va a encontrar esto en cada una de esas hojas que más adelante les voy a dar a conocer. Entonces, esto es básicamente los factores del costo que están dentro de esa calculadora. Lo importante de la calculadora es el análisis que nosotros hagamos a cada uno de esos factores de costo. Entonces, cuando nosotros vamos a diligenciar ese formato y vamos a mirar este formato, vamos a encontrar esta serie de, como tal, de factores, de preguntas, de interrogantes, de plus para identificar como tal el costo de la adquisición de un bien o servicio. Entonces, como primero tenemos nosotros lo que es el costo de la operación. Entonces, dentro de los costos de operación nosotros tenemos que mirar qué es directo y qué es de soporte. Siempre los costos que nosotros manejamos dentro de la fuerza nos hacen esa pregunta: costos directos, costos indirectos, costos de soporte. Tenemos esa relación. La relación depende de la empresa. Para una empresa un costo directo puede ser el uso de un equipo, para otra empresa puede ser el costo de personal. Entonces esto varía mucho dentro de la misma empresa. Tenemos que tener en cuenta es que para nosotros dentro de esta empresa y teniendo en cuenta lo que nosotros adquirimos, entonces nosotros como costos de operación directa dentro de la adquisición de un bien o servicio tenemos todo lo que tiene que ver con repuestos, mantenimiento, combustibles y lubricantes. Esto se generaliza dentro de la mayoría de equipos que nosotros tenemos. Hay diferencias entre los equipos y podemos tener ciertas diferencias en la cantidad y la complejidad del mismo bien, pero realmente a la estructura es lo mismo. El siguiente es los costos de soportes. En estos costos de soporte, entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de la parte de lo que tiene que ver con sistemas, vamos a encontrar, por ejemplo, costos de suscripción, costos de seguro, costos de impuestos. Si vamos a un vehículo, vamos a tener prácticamente lo mismo. En el segundo punto, nosotros tenemos todo lo que son costos de bienes y servicios de apoyo. Entonces, en esta parte, cuando nosotros estructuramos un proyecto, esos proyectos vienen con una mezcolanza, con una cantidad de bienes que impactan directa e indirectamente a este proyecto. Cuando uno se sienta a analizar la EDT como tal, entonces usted va a ver que cada uno de los niveles de la EDT trae algo diferente, que en correlación ayudan a todo ese proyecto. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, infraestructura y equipos de apoyo. En infraestructura a veces nosotros vamos a ver que se trata simplemente de una adecuación, modernización, o podemos hablar de una infraestructura totalmente nueva. Esta información como tal es un impacto directo dentro del proyecto que no podemos dejar nosotros atrás o podemos desconocer. Dentro de los equipos de apoyo es todos aquellos equipos que de alguna manera están enlazados a la adquisición del equipo principal. Por ejemplo, un ejemplo, algo que yo coloco siempre, que es muy cultural, es nosotros compramos una plataforma X, Y o Z. Hablamos de la adquisición ahorita, por ejemplo, de los vehículos SEDA. Entonces, ¿cuál es el equipo de apoyo de eso? Pues uno puede llegar a analizar que lo primero que va a necesitar es algo que tenga que ver con la parte mecánica. Eso quiere decir que puede llegar a tener o a necesitar una serviteca o por lo menos unos módulos que me permitan hacer una clase de mantenimiento.
Estos van directamente a la compra de esa plataforma. Como tercer punto tenemos los costos de personal. Si bien nosotros dentro de la fuerza tenemos toda la nómina ya programada, presupuestada, cuando nosotros adquirimos aquellos bienes que realmente la fuerza no tiene el personal experto para poder ejercer o para poder operar ese bien, nosotros tenemos que mirar esta parte porque pueden ser impactos muy grandes. Más aún que dentro de esto comienza a salirnos todo lo que es el tema de capacitación. La capacitación es directamente de costos de personal. Yo sé que en ocasiones tenemos la manía de hacer contratos manga, entonces en esos contratos manga o llave en mano, pues colocamos todos estos costos de capacitación, son cosas que ya están inmersas, pero lo que estamos haciendo en ese momento es sobrevalorando el valor real del bien. Entonces, por eso el costo de ciclo de vida no me permite hacer eso. Yo tengo que determinar cada uno de estos costos por aparte. En el siguiente punto tenemos todo lo que son los costos no recurrentes. Los costos no recurrentes, como tal la palabra lo dice, es todos aquellos que no se me presentan dentro de una anualidad. Entonces nosotros podemos llegar a tener costos recurrentes que a veces se dan cada 2 meses, se dan cada 3 meses y entran dentro de la anualidad. Pero hay otros que no se repiten dentro de eso y comienzan a tener un factor de variación dentro de 1, 2, 3 años. ¿Esto qué me impacta? Que haya dentro de los años posteriores unos picos muy altos y esos picos presupuestales yo los tengo que determinar porque son impactos que no puedo desconocer. Como último punto tenemos los costos de mantenimiento mayor. Acá en el mantenimiento mayor siempre va a haber una complejidad. Primero que todo nosotros tenemos que saber qué es mantenimiento mayor y cuáles son aquellos acondicionantes del mantenimiento mayor. Mantenimiento mayor, si nosotros miramos la parte contable, entonces está supeditada a unos plus. Y uno de esos plus me dice primero que todo que el mantenimiento mayor me tiene que generar una capitalización del bien. Teniendo en cuenta esto, nos obliga a nosotros que una vez realicemos el mantenimiento mayor, contablemente tengamos que colocar ese valor del mantenimiento mayor como nuevo valor a ese equipo o como valor agregado a ese equipo al cual estamos haciendo el mantenimiento mayor. El otro plus que nos identifica el mantenimiento mayor es que hay un alargue de la vida útil. Este alargue de la vida útil es el que nos permite nosotros no entrar en esa problemática que tuvimos años atrás, donde nuestros equipos, nuestros activos fijos contablemente estaban en cero. Realmente fueron errores que tuvieron ciertas personas a nivel ejército, a nivel fuerzas, donde no se capitalizó y por eso llegaban a nivel cero. Nivel cero en vida útil, nivel cero en costo contable, pero funcionaba. Entonces, de ahí vino un proceso que pues realmente como tal lo que hizo fue un alargue, pero no desde la parte técnica, sino un alargue contable. Y eso tiene unas injerencias dentro de los procesos de baja de los bienes. Cuando hablamos de mantenimiento mayor, entonces nosotros tenemos que separar lo que está alineado a la OTAN y lo que no está alineado a la OTAN. Los alineamientos que nosotros hicimos a la OTAN es todos aquellos equipos que son de tipo militar. Y entonces la OTAN nos dice, dentro del mantenimiento mayor como tal es el de nivel 3. Entonces nosotros decimos de ahí, entonces solo existen 3 niveles. Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque el equipo que está alineado a la OTAN, si hablamos de vehículos tácticos, si hablamos de la parte de aviación, todo esto está alineado a la OTAN. Entonces ellos tienen los tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y el nivel 3 es el de mantenimiento mayor. Entonces el nivel de mantenimiento mayor, los plus que se determinan en el mantenimiento mayor es sencillamente que como tal dependen directamente de la casa fabricante, que se debe hacer un diagnóstico para iniciar ese mantenimiento mayor. Si vamos a la parte civil, entonces vamos a encontrar una complejidad que depende de la clase de equipo. Por decir algo dentro de nuestra fuerza, todo lo que tiene ingenieros en línea amarilla y línea blanca, las volquetas, las excavadoras, todo eso, esto lo podemos determinar de nivel 1, 2, 3, 4 y hasta 5.
Y nos toca someternos a esos niveles porque esos niveles están supeditados a unos plus. Entonces, si nosotros miramos el nivel 3, nos dice el nivel 3 que es el cambio de algunas partes que lo hacen la parte técnica. Entonces vamos a entrar en controversia con eso. Por eso debemos saber y determinar de qué mantenimiento mayor nos está hablando. En sí hay 4 clases de mantenimiento mayor, ya sea de los que estamos alineados a la OTAN o como la parte administrativa que no está alineada a la OTAN. Un overhaul, que es un mantenimiento total, un mantenimiento mayor por condición. Eso quiere decir que depende de algo. Es una condición en la que nosotros entramos en ese mantenimiento mayor. Entonces, sencillamente, podemos tener una condición que el equipo por X, Y o Z dejó de funcionar y se dañó. Entonces, tenemos que hacer un mantenimiento mayor. No estaba dentro del tiempo, dentro de las líneas de falla, pero se dañó. Entonces, eso es por condición. Por tiempo controlado, entonces el tiempo controlado a mí me dice, por ejemplo, en los vehículos, me puede decir, un vehículo tiene una métrica de uso de 10 años o tantos kilómetros, lo que primero se me cumpla para hacerle un mantenimiento mayor. Eso es tiempo controlado. Y por tiempo de vida útil o límite de vida, quiere decir que cuando el proveedor nos dice a nosotros que la vida útil de un elemento tiene tantos años y requiere para seguir funcionando un mantenimiento mayor, en ese momento debemos hacer ese mantenimiento mayor. Algo para que ustedes sepan que es muy importante es que el mantenimiento mayor, dentro de lo que nosotros tenemos como registro documental, llámese directivas estructurales, llámese manual de bienes, hay unas zonas grises que no están inscritas ahí, que no están citadas, que no están textualmente, pero que sí están tácitas en otras normas, como es qué porcentaje debe tener el mantenimiento mayor en el sentido del recurso. No hay nada normativo, como les dije, que estuviera escrito, pero está tácito en lo que es los principios de la economía, en lo que es los principios de la contratación, en lo que es la ley 80. Y usted sabe que por medio de todos estos principios nos juzgan a nosotros los entes contables. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, cuando yo sobrepaso el 50% para un mantenimiento mayor sobre el nivel, sobre el valor de adquisición actual, yo estoy en contra de todo eso que les acabé de decir. Estoy en contra de los principios de la economía, de la contratación. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos nos hacen una línea de tiempo de costo-beneficio. Y cuando uno habla de una línea de costo-beneficio, yo siempre les coloco el ejemplo de un Renault 4. Entonces, ¿yo para qué le voy a gastar más plata a un Renault 4 si no me va a dar el cumplimiento y las garantías y la capacidad que me va a dar un vehículo totalmente nuevo? Todo equipo, entre más viejo, el mantenimiento es más caro. Entonces, por eso es que esa línea de costo-beneficio no la podemos sobrepasar del 50%. Es algo que está a nivel internacional, ustedes lo pueden googlear. Y ninguna empresa, yo siempre les digo, si ustedes tuvieran una empresa, si ustedes tienen un carro de esto, ¿le harían eso? Me dicen no. Bueno, entonces, ¿por qué quieren hacerle un mantenimiento mayor a algo que ya no es rentable? A algo que de acuerdo a una línea de tiempo costo-beneficio no es viable. Bueno, eso es como el abrebocas de esto. Vamos a mirar como tal lo que es los formatos de las calculadoras. Existen 7 formatos que diferencian las clases de equipos que nosotros tenemos. ¿Por qué los 7 formatos? Porque realmente no es igual costear un helicóptero a costear un vehículo. Primero que todo, uno tiene una métrica en el factor de lo que es operación, que es en horas, y el otro tiene una métrica que es en kilómetros. Entonces, todas estas diferencias hicieron que, como tal, el Ministerio de Defensa realizara o estructurara unos formatos que de alguna manera u otra se adaptaran a las necesidades del costeo. Entonces, por eso es la razón de haber 7 formatos. Hay 7 formatos para adquisición y 7 formatos para uso. ¿Qué quiere decir adquisición y qué quiere decir uso? Adquisición es cuando yo voy a hacer el costo de ciclo de vida a algo nuevo, y uso es cuando yo tengo el equipo y quiero hacerle esa calculadora. Sobre todo se me presenta cuando yo voy a hacer una puesta en marcha a un equipo o cuando voy a hacer como tal un mantenimiento mayor. Entonces, este de uso me permite más que todo esto. Entonces, vamos a ver de una vez los formatos
para que ustedes de una manera u otra me entiendan cómo es que se diligencia un formato de la mal llamada calculadora, que es realmente es el ciclo de vida. Pero igual ya nos adaptamos a que se llaman calculadoras. Entonces, vamos a mirar lo que es el primer formato, que es una calculadora de un equipo para adquisición. La metodología, tanto en uso como en adquisición, para los 7 formatos es idéntica. Lo que cambia como tal es el análisis y los datos que internamente se formulan dentro de cada uno de ellos. La calculadora, como le decía, es un formato de Excel, no es un programa, es un formato de Excel que está formulado para tenerme a mí una base de datos que me dé unos resultados y poder extraer de allí un análisis de factores de costo. Realmente eso es lo que es una calculadora. Entonces, lo que siempre vamos a diligenciar es lo que está de color verde. Dentro de toda la parte de la calculadora, todas las hojas tienen un color verde y las de uso tienen color azul. Esas son las diferencias. Entonces, cuando hablamos de una calculadora de adquisición, vamos a ver que las hojas son de color verde y entramos a esas hojas y, por ejemplo, en la hoja de inicio vamos a ver esto. La primera parte como tal es informática, no tiene mayor fuerza. Aquí van a encontrar usted un mascot porque pues estas calculadoras son para todo el ministerio y ahí se despliegan las fuerzas que pertenecen a las fuerzas militares, incluyendo la policía. En el segundo vamos a ver lo que es la categoría de ese equipo. La categoría como tal, usted oprime el mascot y ahí le va a decir toda la clase de equipos en los que nosotros tenemos. Esto depende como tal de todo lo que tenemos dentro de las capacidades del ejército. Entonces esto ya está alineado con esa parte que de una manera u otra desde el 2014, como les comentaba, comenzaron y que en estos momentos todavía se encuentran en estructuración, pero aún así ya están acá dentro de la taxonomía que está en el proceso de avalarse. Entonces, pues ya los tenemos y tenemos que nosotros colocarlos dentro de cada uno de esas categorías. El nombre del equipo, en estos momentos, pues acá tenemos todos los vehículos que están dentro de esa categoría. Si tenemos un vehículo nuevo, lo único que nosotros tenemos que colocar es el nombre y darle Enter. Por ejemplo, yo voy a colocar, no sé, un Striker. Entonces yo le coloco el nombre Striker y le doy Enter y ya ese me daría parte de esa categoría. Se puede ir actualizando, no tiene ningún problema. El año base, el año en que estamos. Esta segunda parte, nosotros lo que colocamos acá es una información de quién hace y de quién de alguna manera u otra responde por esta calculadora. Entonces, es una información básica que uno necesita como tal para que la persona que después mire esto sepa quién fue el que hizo esto y tenga la información en caso de que tenga alguna pregunta. Entonces, son datos totalmente básicos. Aquí viene una de las partes más importantes. Lo que ustedes ven que lo determina como año, prácticamente es la base del cálculo. Ese año hace que todo mi costeo parta de esta anualidad que yo le conozco, que yo le coloco. Si yo en este momento le coloco 2014 al precio de la adquisición, quiere decir que internamente la calculadora me diga a partir del 2014 usted comience a colocar un sobrevalor de acuerdo al IPC que la calculadora ya trae inmersa. Entonces, ese número es como esa pequeña llave que me abre el cálculo a partir de un año. En este momento teníamos 2021, lo vamos a dejar como 2021, no hay problema. El año que usted necesite, ese año lo va a colocar. En el segundo punto vamos a nosotros a mirar como tal 4 clases de soportes. Entonces tenemos histórico, cotizaciones, web y concepto de expertos. Dentro de lo que es la metodología, cada uno de ellos tiene una variación.
¿Por qué la validación? Porque es que tiene una certeza de confiabilidad. Entonces, para mí la cotización tiene el 100%, el histórico tiene el 100%. El de la página ya no tiene el 100%. En una página, dependiendo de la página, tiene del 30 al 40 al 50%. Y el concepto de expertos tiene el 50%. Entonces, esos son puntos de medición dentro de la metodología. Y viene la parte más importante, que es la descripción del soporte. Este es uno de los puntos más difíciles que hay para las personas que diligencian o las que trabajan en esto. ¿Por qué? Porque sencillamente no es colocar por colocar una cifra. El problema del ciclo de vida es que cualquier cifra que usted coloque tiene que estar avalada o ser dada por la persona encargada de generar este documento. Entonces, si nosotros hablamos de una cotización, nosotros nos referimos a una empresa que hace una cotización formal. Si hablamos de un histórico y estamos hablando de un contrato, entonces tenemos que tener el contrato donde se cita como tal este valor. Si hablamos de una página web, entonces la página web como tal, en tiempo real, a qué hora se hizo la cotización, para saber de quién se trata esa página real y si tiene validez o no. Y el concepto de expertos, pues tiene que ser un técnico que firmó como tal dentro de eso, de que él hizo un estudio y presentó ese estudio. Esto es para cada uno de los soportes. Esa es la parte difícil, poder soportar cada una de las cifras. Entonces, de esa manera se diligencian todos los puntos que dice acá. Todos estos son los factores de costo que como tal tiene el ciclo de vida. Entonces, era lo que yo les decía, que el ciclo de vida va desde la adquisición hasta la disposición final del bien o servicio. Entonces, esa es la primera parte. Aquí en la segunda parte de esta hoja vamos a encontrar unas casillas que son también de información. La verdad son muy fáciles de diligenciar. Lo primero que nos pide es qué más lleva esa adquisición. En el segundo punto nos dice como ese objetivo por el cual nosotros vamos a hacer la adquisición de ese bien y servicio. Y el tercero nos da unas notas. Esas notas son aclaratorias. ¿Aclaratorias por qué? Porque a veces sencillamente hay casillas que no se deben diligenciar porque o ya están dentro del contrato o ya están dentro de la cotización o sencillamente no aplican. Entonces, la calculadora en la primera hoja debe hablar de una vez y decirme toda la información. Esa primera hoja es la que como tal me dice qué es lo que contiene como tal esa adquisición. Las siguientes hojas como tal es o tratan sobre todas las cifras que yo voy a colocar. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a decir que voy a adquirir 2 vehículos. Ya dije qué clase de vehículos, eran unos Pegasos. La vida útil, 15 años. Y el costo unitario. Aquí ya estamos viendo 3 soportes. El primero, la cantidad de equipos. ¿Quién me lo da? La cotización. Me tiene que decir cuánto es lo que usted está cotizando. La vida útil, ¿quién me la da? O el manual de bienes o el proveedor. Entonces, cuando yo hago la cotización, el proveedor me debe decir como tal cuánto es la vida útil de ese bien o servicio. No es la garantía. La garantía es otra cosa totalmente diferente. Una garantía es lo que yo adquiero para que se me le haga mantenimiento o para que como tal esa empresa me responda por el buen funcionamiento. Esto es la vida útil del bien. Como tal son los años que me puede llegar a alcanzar en uso de ese bien. Y este que es el valor. Entonces, aquí ya tenemos 3 soportes que debemos anexar. Para que sepan, los soportes, nada dentro de la metodología se recibe en físico, todos los soportes son de manera digital. Todo lo que es la metodología del ciclo de vida es totalmente digital. En la siguiente casilla, entonces nosotros vamos a ver los calendarios de pago. Entonces, de acuerdo a cómo lo vayamos a fasear, pues vamos a colocar los calendarios de pago. Y en esta parte, entonces, teniendo en cuenta los calendarios del pago, nosotros vamos a tener unos grupos. ¿Esos grupos por qué son? Porque sencillamente la calculadora al final me va a decir, si usted compró en el 2021, a partir del 2021 comienza su ciclo de vida y comienza su funcionamiento y operación. Si usted adquiere en el otro año el mismo bien, pues a partir del 2022 es que comienza a generar esto. Y en la siguiente parte, lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, generar gráfico, y ahí nos genera el gráfico de los bienes y servicios que tengamos nosotros a adquirir o estemos planeando adquirir.
Viene la segunda parte, que es todo lo que tiene que ver con costos de operación. Entonces, acá es muy importante establecer esta parte, que es la métrica. La métrica es la que nos define el uso, por eso yo le decía, hay métricas que son en horas, hay métricas que son en kilómetros, hay métricas que sencillamente son anuales. Entonces, cada bien o cada equipo se define por estas métricas para su mantenimiento y operación. Aquí en este momento, en este ejemplo, lo que le estoy diciendo es que este vehículo está determinado con una métrica de 3.600 kilómetros al año. Entonces, teniendo en cuenta esa métrica, el costo del combustible me sale a 500 pesos, el costo de repuestos me sale a 9.300 y el mantenimiento a 3.460 por kilómetro de cada uno de los vehículos. Eso es algo que deben tener en cuenta. Aquí va al detalle y va a la unidad. Entonces, cuando yo estoy haciendo estos costos, lo que coloco es por uno y por cada detalle de esos factores de costo. En la siguiente parte, como estamos hablando de vehículos, no tenemos costos de suscripción, pero sí tenemos costos de seguros y costos de imprevistos. La disposición final es algo que puede ser positiva o negativa. Entonces, en el caso de los vehículos es totalmente positiva. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros al chatarrizar generamos un recurso el cual es consignado en las cuentas del Tesoro Nacional del Ministerio de Defensa. Por eso nosotros le dejamos en cero. Cuando el costo es negativo, o sea que nos toca pagar para la disposición final, entonces tenemos que colocar el valor acá en la disposición final. En la siguiente parte tenemos todo lo que tiene que ver con los equipos de apoyo y lo que son las herramientas. El equipo de apoyo puede ser infraestructura o puede también ser un equipo. Normalmente es infraestructura. Entonces yo les decía al comienzo que dentro del ejemplo que les citaba, les decía que una serviteca puede ser un equipo de apoyo dentro de la adquisición de una plataforma de vehículos. Este es un ejemplo de que es una serviteca. Y acá en la parte de herramientas, en otros tenemos todos esos equipos como tal, herramientas como tal que lleva esa Serviteca con un valor X. Cada una de estas cifras va soportada. Nada de lo que está acá puede quedar sin soporte. Esa es la complejidad, vuelvo y le repito, del ciclo de vida, es soportar, porque realmente es y hace parte de un estudio técnico. Para el mantenimiento mayor, entonces, acuérdense que en la segunda casilla, en el plan de adquisiciones, nosotros colocamos unos grupos. Esos grupos que colocamos vienen acá dentro en un mascot. Entonces, cuando nosotros los miramos, entonces vamos a tener grupo 1 y grupo 2. Igual que lo que le decía anterior, me hace referencia al año. Como tenemos unas métricas, entonces la métrica que nosotros colocamos en este momento fue años, porque el proveedor nos dice que el ciclo de vida de ese vehículo es de 15 años. Entonces nosotros, para poder programar, podemos decir que si lo compramos nuevo, entonces tenemos un desgaste de 0. Si es usado, vamos a tener un desgaste de 14, 15 años y la calculadora como tal nos va a dar ese balance al final. Vamos a hacer un ejemplo acá, acá le vamos a colocar 10 y acá le vamos a colocar 14 para que se den cuenta al final cómo se presenta ese balance. Entonces, esta parte del costo unitario es el costo unitario del mantenimiento mayor. Como les digo, esto es un ejemplo porque pues el valor de un equipo puede sobrepasar esta cantidad que le estoy diciendo acá. Es un ejemplo. Si fuera la realidad, aquí tendría como tal ya el soporte de un diagnóstico como tal del equipo mayor que hicieron, como tal había un diagnóstico sobre ese vehículo y como tal había una cotización sobre ese diagnóstico. Entonces, esos son los soportes que necesitarían para lo que es el mantenimiento mayor. Acá en esta parte tenemos un ejemplo de lo que es los costos de personal. Entonces aquí estamos viendo unos costos de dotaciones. Las dotaciones no son las dotaciones de camuflado, de botas, no, son dotaciones especiales. Entonces, por ejemplo, si vamos al tema de la aviación, en eso vamos a encontrar qué son los cascos, qué son los intercom. En el caso de los vehículos vamos a tener lo mismo, cascos, intercom, cosas o equipos
que realmente no están como tal presupuestados dentro del normal dotación que se coloca para cada uno de nuestros hombres. En la parte de capacitación, entonces esto depende netamente de la cotización que hagamos nosotros, cómo va a ser esa capacitación, si va a ser para solo personal de mantenimiento, si va a ser para personal de tripulación, con los valores actuales. Todo esto se hace en precios constantes de hoy. Hoy llamo anualidad 2021. Si nosotros tenemos el soporte que es de otro año, pues colocamos el del otro año, pero en la hoja de inicio debemos colocar el año para que internamente la calculadora me haga esa proyección de IPC a la vigencia actual. Entonces ya tenemos prácticamente la calculadora lista, entonces vamos al resultado. Acá nos va a salir esta alarma, dice desea cambiar el cálculo en precios constantes, le colocamos que sí, le damos a aceptar y nos sale como tal la tabla dinámica. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de los grupos? Acá están los grupos. La diferencia porque son los años, uno está en una vigencia, el otro está en otra vigencia. ¿Se acuerdan de lo que les decía de mantenimiento mayor? Entonces, para un grupo dejamos que el mantenimiento mayor fuera en este año y para los otros grupos colocamos una vigencia totalmente de un costo, de una métrica y un desgaste inicial de cero, por eso es que me lo está colocando en el 2035. Eso es lo que hace internamente la calculadora. ¿De dónde viene todo eso? Viene de acá. Cuando nosotros le damos mostrar a la calculadora, entonces vemos unos parámetros. Estos parámetros como tal no se deben tocar. Igual los damos a conocer, no están de una manera que no se puedan cambiar, no son privados ni nada, es para que los conozcan, pero como tal no se deben tocar porque la persona que hizo esto se basó ya en ciertos cálculos y eso es lo que me permite que haya un desarrollo de esa tabla dinámica. Si yo meto mi mano acá y daño algo, pues sencillamente daño el cálculo, pero es bueno saber de dónde sale toda esta parte. Esto es la calculadora como tal para adquisición. Vamos a mirar la calculadora de lo que es equipo en uso. La diferencia del equipo en uso es solo prácticamente un factor. Les decía que en la anterior se diligencia lo que está en verde, en esta diligencia lo que está en azul. Es como para darle un poquito una simplicidad en lo que es distinguir una de otra calculadora. La diferencia, ¿dónde está? Si ustedes se dan cuenta, dentro de la primera hoja es lo mismo, es la misma metodología. Si vamos a la siguiente, ahí está el cambio. ¿Por qué? Porque se supone que el equipo está en uso. Entonces debemos saber cuál es la vida remanente de ese equipo. ¿Qué es la vida remanente? Pues lo que me queda de vida útil del equipo, no es otra cosa. Entonces, si yo tengo un equipo que lo compré X años y que el proveedor me dijo que tenía tantos años de vida útil, pues es sencillamente hacer esa resta de qué me queda y ya esa es la vida remanente. Entonces, esa vida remanente, ¿para qué me sirve? Me sirve para hacer la proyección dentro de los equipos y saber cuándo se deben reponer, saber cuándo necesitan mantenimiento mayor y saber qué tanto presupuesto necesita hasta su disposición final. Entonces, la manera de hacerlo es muy fácil, es decir qué cantidad de equipos tenemos como tal y decirle a cada uno cuánto es la vida remanente. Automáticamente, si yo le coloco acá 56 y aquí le coloco 7 años de vida útil, entonces me aparece el grupo cuarto. Entonces, esos grupos son los que la calculadora después, en el resultado final, en la tabla dinámica, me va a salir la diferencia de cada uno de ellos. Realmente es en lo único que se diferencia la calculadora. Si nosotros vamos a ver costos de operación, es totalmente igual y lleva la misma información, se soporta de la misma manera. Si vamos a ver a mantenimiento mayor, es igualita, la metodología es igual. Si vamos a ver a costos de personal, es totalmente igual. Entonces, por eso yo les digo, es una copia de la otra con una diferencia
que está en la vida remanente o en la vida útil del bien. Igual, acá damos como tal enter y nos presenta la tabla dinámica por los grupos que hayamos determinado. Mire que acá le coloqué el último grupo, grupo 4. Entonces, aquí me está dando la información de ese grupo 4. Esto es básicamente lo que es cómo se estructura la calculadora dentro de esta herramienta que se denomina costo del ciclo de vida. Cada bien o servicio tiene unas variaciones dentro del costeo teniendo en cuenta las características del bien. Esas son prácticamente las diferencias que vamos a encontrar dentro de una y otra y que son aplicables dentro de esos 7 formatos que existen para generar como tal los costeos dentro de todo el equipo que tiene la fuerza. Esto es básicamente la capacitación para el día de hoy. Cualquier cosa, esta herramienta depende directamente del Departamento de Planeación, de la Dirección de Planeación Presupuestal. Cualquier duda, pues lo pueden como tal solicitar a esta dirección o para cualquier capacitación más adelante. Muchas gracias.